Bienvenidos un dúo a Moon S a su canal favorito de chismecito turco, drama, y todo lo que nos encanta del mundo de las telenovelas y sus estrellas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque tengo un bombazo que su copyright que les va a encantar, especialmente a todos los fans de nuestra pareja favorita, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque hoy vamos a desvelar, o al menos a intentar desvelar, un plan secreto que Can Yaman está tramando para el cumpleaños más menos os de Demet, y ya les adelanto que es imperdible. Ya saben que entre ellos siempre hay una química especial, una conexión superíndice 3N que traspasa la pantalla, y aunque a veces nos hacen sufrir con sus idas y venidas, no podemos negar que nos tienen completamente enganchados. Así que si son tan fans como yo de esta pareja explosiva, no se muevan de sus asientos porque esto se va a poner muy interesante. Antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y por supuesto, dejen su like si este tema les emociona tanto como a mí. Vamos a empezar. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de Can y Demet, tratando de averiguar qué copyright sorpresa tiene preparada Can para Demet en su superíndice 3º cumpleaños más menos os. Su copyright que estuvieron ansiosos por saberlo, y yo también copyright N, a su que vamos a analizar todas las pistas, rumores y posibles escenarios. Porque seamos honestos, Can Yaman no es de los que se andan con pequeño más menos ises cuando se trata de Demet. Para empezar, recordemos un poco la historia de estos dos tortolitos. Su romance en Erkenci Kwai Pujaro Madrugador fue un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno. La química entre ellos era palpable, tanto que muchos pensamos que su amor traspasará a la pantalla. Y efectivamente, así fue. Durante el rodaje de la serie, Can y Demet vivieron un romance intenso, apasionado, que nos hizo creer en el amor verdadero. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son fáciles. Después copyright ese de un tiempo su relación superíndice 3N termino superíndice 3, dejó hundirnos a todos con el corazón superíndice 3N roto. Sin embargo, la esperanza nunca muere, ¿verdad? A lo largo de los aún más menos os, hemos visto seu más menos ales que nos hacen pensar que todavía hay algo entre ellos. Miradas CEU superíndice 3 implices, comentarios cariu más menos osos, e incluso rumores de encuentros secretos. Y ahora, con el cumpleaños más menos os de Demet a la vuelta de la esquina, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué copyright tiene planeado Can? Empecemos analizando el perfil de Can. Ya sabemos que es un hombre detallista, romántico y que le gusta sorprender. Recordemos aquella vez que le regaló superíndice 3 a Demet un ramo gigante de rosas rojas en pleno rodaje, o cuando la sorprendió superíndice 3 con una cena romántica en un restaurante exclusivo. Can sabe CEU superíndice 3 mo conquistar a una mujer, y no duda en demostrar su amor con gestos grandiosos. Por otro lado, Demet es una mujer independiente, fuerte y con un gran sentido del humor. Le gustan las sorpresas, pero también copyright N valora la sencillez y la autenticidad. Así que cualquier regalo o plan que Can tenga en mente, tiene que ser algo que la represente y que la haga sentir especial. Ahora bien, centremos nuestra atención superíndice 3N en los rumores. Los rumores. Son la sal de la vida, ¿verdad? Y en el caso de Can y Demet, siempre hay rumores circulando. Algunos dicen que Can estuvo planeando un viaje sorpresa a un destino ex su superíndice 3 tico, tal vez a alguna isla paradisíaca donde puedan disfrutar de la privacidad y la tranquilidad. Otros aseguran que estuvo organizando una fiesta sorpresa con todos sus amigos y familiares, una celebración superíndice 3N a lo grande para demostrarle a Demet lo importante que es en su vida. Pero mi teoría favorita, y la que Moon S me gustaría que fuera cierta, es que Can estuvo preparando algo mucho ese personal e íntimo. Tal vez una serenata a la luz de la luna, o una carta escrita con sus propias manos expresando todos sus sentimientos. Algo que venga del corazón superíndice 3N, algo que le demuestre a Demet que la sigue amando y que estuvo dispuesto a luchar por ella. Claro, también copyright N hay que tener en cuenta la posibilidad de que Can no haga nada especial. Puede que simplemente le envíe un mensaje de felicitación superíndice 3N, o que le regale algo sencillo y discreto. Después copyright ese de todo, han pasado muchos aún más menos os desde que terminaron su relación superíndice 3N, y ambos han seguido adelante con sus vidas. Pero seamos optimistas.
Yo sigo creyendo que hay una chispa entre ellos, y que Khan no va a dejar pasar esta oportunidad para reconquistar a Demet. Y hablando de reconquista, recordemos las recientes declaraciones de Khan en las que hablaba de su arrepentimiento por haber terminado su relación superíndice 3N con Demet. Dijo que se había dado cuenta de que había cometido un error, y que estaba dispuesto a hacer todo lo posible para recuperarla. Estas palabras nos dieron esperanza a todos los que son más menos amos con verlos juntos de nuevo, y nos hacen pensar que el plan secreto de Khan para el cumpleaños más menos os de Demet podrá ser mucho ese que una simple felicitación superíndice 3N. Ese, no. Podemos ignorar las más menos ales que hemos visto en las redes sociales. Tanto Khan como Demet han estado muy activos en sus cuentas, publicando fotos y mensajes que parecen estar dirigidos el uno al otro. Miradas sutiles indirectas que nos hacen pensar que es tú, N jugando al gato y al rato superíndice 3N, y que en realidad se mueren por estar juntos. Por ejemplo, hace poco Demet publicó superíndice 3 una foto en la que aparece luciendo un collar con una letra C. ¿Casualidad? No lo creo. Y Khan, por su parte, ha estado compartiendo canciones románticas en sus historias de Instagram, canciones que parecen hablar de un amor perdido y de la esperanza de recuperarlo. Demasiadas coincidencias para ser solo una coincidencia. Pero volviendo al tema del cumpleaños más menos os de Demet, vamos a analizar algunas opciones realistas. Teniendo en cuenta la apretada agenda de ambos, es probable que Khan no pueda viajar para estar con ella en su dúa especial. Sin embargo, eso no significa que no pueda hacer algo especial a distancia. Podrá enviarle un mensaje de vídeo personalizado, expresándole todo su cariño más menos o y admiración superíndice 3N. O podrá contratar a un chef privado para que le prepare una cena deliciosa en su casa, y enviarle un ramo de flores exu superíndice 3 ticas con una nota escrita a mano. Incluso podrá organizar una videollamada sorpresa con todos sus amigos y familiares, para que Demet se sienta rodeada de amor y cariño más menos o en su dúa. Otra opción superíndice 3N, y esta es una que me encanta, es que Khan le escriba una canción superíndice 3N. Su copyright suena cursi, pero imagínense lo romántico que será. Khan podrá expresar todos sus sentimientos a través copyright ese de la música, y regalarle a Demet una canción superíndice 3N que le recuerde siempre su amor. Además de ese será un gesto muy personal y original, algo que Demet seguramente apreciará mucho. Y ya que estamos hablando de música, recordemos que Demet también copyright N tiene talento para el canto. De hecho, ha participado en varias producciones musicales y ha demostrado tener una voz preciosa. Así que otra opción superíndice 3N será que Khan la invite a cantar un dueto con diéresis copyright L, imagínense la emoción superíndice 3N de verlos juntos en el escenario, cantando una canción superíndice 3N de amor. Será un momento mágico que quedará grabado en la memoria de todos sus fans. Pero seamos realistas, todas estas son solo especulaciones. Al final, solo Khan sabe lo que tiene planeado para el cumpleaños más menos os de Demet. Pero lo que sabemos es que haga lo que haga, lo hará con todo su corazón superíndice 3N. Porque aunque hayan pasado o más menos os desde que terminaron su relación superíndice 3N, el amor que siente por Demet sigue vivo, y está dispuesto a luchar por recuperarla. Y hablando de luchar, recordemos que ambos han tenido relaciones sentimentales después copyright ese de su ruptura. Demet se casó superíndice 3 y luego se divorció superíndice 3, y Khan también copyright N ha tenido otras parejas. Pero a pesar de todo, la sombra de su romance siempre ha estado presente. Muchos dicen que nunca pudieron olvidar su amor, y que siempre han estado destinados a estar juntos. Quizú ese el destino los es tu copyright preparando para un reencuentro. Quizú ese este cumpleaños más menos os de Demet sea el punto de partida para una nueva historia de amor. No lo sabemos con certeza, pero lo que sabemos es que estaremos aquí para contárselo. Así que mi gente mantengan la calma, respiren hondo y prepárense para lo que pueda pasar. El cumpleaños más menos os de Demet es tú, a la vuelta de la esquina, y estoy segura de que Khan nos va a sorprender con algo inolvidable. Y nosotros por supuesto estaremos aquí para desvelar todos los detalles. Ahora hablando un poco ese ayudo del regalo en su, creo que lo ese importante aquí es la intención superíndice 3N. No importa si Khan le regala un coche de lujo o una simple flor, lo que realmente cuenta es el sentimiento que hay detrás de ese Demet es una mujer que valora la honestidad, la sinceridad y el cariño más menos o genuino.
Asu que si Kan logra demostrarle que la sigue amando y que estuvo dispuesto a hacerla feliz, creo que tendrá muchas posibilidades de reconquistarla. Y es que, seamos honestos, la relación superíndice 3N entre Kan y Demet es algo que va muy de lo superficial. Es una conexión superíndice 3N profunda, un vínculo que los une de una manera especial. Han pasado por muchas cosas juntos, han compartido momentos inolvidables, y han demostrado tener una gran química tanto dentro como fuera de la pantalla. Por eso creo que es importante que Kan se muestre tal como es, sin artificios ni pretensiones. Que le demuestre a Demet que la conoce de verdad, que entiende sus necesidades y que estuvo dispuesto a apoyarla en todo. Que le haga sentir que es la única mujer en su vida, y que no hay nada ni nadie que pueda compararse con ella. Y por supuesto también copyright N es importante que Kan respete la decisión superíndice 3N de Demet. Si ella no estuvo preparada para volver a estar juntos, debe aceptarlo con madurez y seguir adelante con su vida. Pero si hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos, debe luchar por ella con todas sus fuerzas. En definitiva, el plan secreto de Kan para el cumpleaños más menos os de Demet es un misterio que nos tiene a todos en vilo. Pero lo que sabemos es que haga lo que haga, lo hará con todo su corazón superíndice 3N. Y nosotros por supuesto estaremos aquí para contárselo. Asu que no se pierdan nuestros superíndice 3 vídeos, porque les prometo que tendremos muchas novedades sobre esta pareja explosiva. Ahora, recapitulando un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado todas las posibilidades sobre el plan secreto de Kan Yaman para el cumpleaños más menos os de Demet Özdemir. Hemos analizado su historia, los rumores que circulan, las más menos sales en redes sociales y las posibles sorpresas que Kan podrá estar preparando. Desde viajes sorpresa hasta serenatas románticas, pasando por regalos personalizados y mensajes llenos de amor, hemos cubierto todas las bases. Aunque el misterio aún no se ha resuelto, una cosa es clara, Kan Yaman estuvo dispuesto a hacer algo especial para Demet en su dúa. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Me encanta compartir estas noticias y teorías con ustedes, y saber que tenemos la misma pasión superíndice 3N por Kan y Demet. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Q copyright creen que Kan tiene planeado para el cumpleaños más menos os de Demet? ¿Creen que volverán a estar juntos? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Además si tienen alguna información superíndice 3N adicional, alguna pista que se nos haya escapado, no duden en compartirla. Entre todos podemos desvelar este misterio. Y para finalizar, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con todos sus amigos fans de Kan y Demet, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos, porque les prometo que tendremos muchas novedades sobre esta y otras parejas del mundo del espectáculo turco. Recuerden que aquí encontrarán todo el chismecito, el drama y la pasión superíndice 3N que nos encanta del mundo de las telenovelas. Muchas gracias por su apoyo, los quiero un montón superíndice 3N, y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.